Ya. Y mientras veía la nota, yo lo veía que anotaba, que hacía caras, Mm. como una redundancia cuando mirabas la tele. Sí, bueno, por un lado, esto de que esta es una policía nueva que se hizo sobre pretexto de que la vieja estaba corrupta y era violenta y no cumplía con sus deberes y obligaciones, y como evidentemente hay un sistema en el cual la policía funciona de esta manera, con una violencia indiscriminada, con los prejuicios que decía recién Maru, la discriminación, la, la sospecha de que cualquiera que no se vista como a ellos les parece que tiene que vestirse una persona honesta es por definición una persona deshonesta. Pero además el tema de la justicia del que hablaban ustedes tanto, me recordaba una investigación que leí hace unos años y que incluí en América, en este libro que tienen ahí encima de la mesa, que deja muy claro que la violencia en América Latina y los homicidios en América Latina son tan numerosos porque se puede matar y es casi gratis. El 2% de los homicidios que se cometen en América Latina reciben resolución judicial, quiero decir, son resueltos y son condenados sus El autores. 2% en toda América Menos del Latina. 2%. Yo digo el 2% para ser conservador. Entonces, ¿por qué no vas a matar? No tiene ¿Sabés consecuencia que lo que decís. es barato, es baratísimo, quiero decir, y esa es la razón principal. Digo, después hay una cantidad de otras sociologías posibles, pero si hay una razón básica es que la justicia no funciona en nuestros países y, por supuesto, los aparatos, los cuerpos armados que deberían trabajar para esa justicia, la policía tampoco funciona, y esto hace que, insisto, menos de 1 de cada 50 crímenes que se cometen en América Latina reciben sanción judicial. Así, ¿por qué no matar? Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, bueno, yo vengo de una provincia en donde, bueno, vos sabés bien, Luciana, porque las dos somos de Rosario, ¿no? En la ciudad de Rosario hay 17 homicidios cada 100.000 habitantes, ¿no? Esa triplica más de 3 veces, la media nacional es de 5 homicidios cada 100.000 habitantes. Mm. Y en nuestra provincia son 10 homicidios cada 100.000 habitantes. El tema de la inseguridad es un tema muy preocupante en nuestra provincia y en el país por completo. Ahora, que haya delincuentes dentro de la policía, bueno, hay que hacer lo que se hizo, ¿no? Separarlos y tratarlos como delincuentes si son delincuentes. Tiene que hacerse una investigación judicial, a ver qué fue lo que sucedió. A ver, lo que vemos todos es lo que vos acabas de decir, ¿no? Los audios y todo. Bueno, se tiene que investigar y por supuesto que se tiene que llegar a las últimas consecuencias. Si son delincuentes, no importa que estén dentro de la policía. Tienen que ser tratados como tal. Ahora, Carolina, ¿te parece que eso es algo, son situaciones extraordinarias? Digo, porque la policía de Santa Fe, como la bonaerense, estoy dando ejemplos más extremos, la ciudad es nueva y no tiene tanta posibilidad de historia en este sentido. Tiene Pero pocos años, en realidad, dale pocos tiempo. años, por eso. Y hablemos de otras policías. ¿Vos te sentís que estas son como enormes excepciones a la regla o que acá hay otra cosa? No, enormes excepciones a la regla no. Lamentablemente pasó siempre, ¿no? A ver, como periodista he descrito un montón de veces ocasiones de gatillo fácil en todas las policías, creo, del país. Me parece que por lo tanto tiene que investigarse bien y, bueno, llegarse a las últimas consecuencias y que la policía sepa que si son delincuentes tienen que ser tratados como delincuentes. Me pregunto qué pasa, digamos, en Pero los no podemos responsables de esa fuerza. No quiero generalizar en la policía. Yo creo que la mayoría de la policía no es esto que estamos viendo. No es esto que estamos viendo. Está bien, pero lo que pasa es que estas excepciones o sea, en este caso es la vida de Lucas. Es una excepción muy cara, La vida de Lucas contrario a lo que decía. la vida de Lucas no la puede devolver nada, ni nadie. Y yo realmente quiero abrazar a esa familia que está en este momento, en un momento de máximo dolor, con una muerte tan injusta, ¿no? Martín. Lo que pasa es que las policías en este momento son los cuerpos armados más poderosos de nuestro país, por ejemplo. Digo, lo son más que el ejército, mucho más. Tienen una intervención en el territorio infinitamente mayor. Entonces, imponen su ley. Y su ley muchas veces tiene que ver con la violencia, con imponer su poder a fuerza de violencia. Yo recordaba ahora, mientras los escuchaba, una noche hace muchos años, quizás en el año 90 y tantos, una cena en la que de casualidad estaba Raúl Alfonsín. Y estábamos charlando. Y yo en un punto le tomaba el pelo
porque era justo cuando se había eliminado el servicio militar obligatorio, y lo había hecho Menem. Entonces yo me reía de Alfonsín y decía, bueno, al final aquel que se suponía que era el qué sé yo, el más de derecha y demás, hizo lo que usted habría querido hacer, digo, de algún modo anular la posibilidad o una de las posibilidades más grandes de presión del ejército en la Argentina, etcétera, etcétera. Y él decía algo que a mí me pareció que era simplemente una excusa y que con el tiempo entendí que tenía toda la razón, que es, el problema es que sin ejército, o con un ejército cada vez más disminuido, el poder de la policía en este país no hay quien lo pare, no hay quien le ponga coto. Y yo creía que era para justificarse porque su rival había conseguido lo que él no. Pero habiendo pasado 20 o 30 años desde ese momento, me parece que tenía mucha razón. Es que ahí, te juro que mientras hablabas estaba pensando en eso. Digo, pasaron muchísimas cosas y uno quiere creer y ve y supone que hay anticuerpos que se tienen que haber generado. ¿Vos te parece que no aprendimos nada, que no cambió nada? Los escuchás, quiero decir, esa cinta en la que hablan, además con ese léxico que habría que echarlo simplemente por asesinar al castellano. Digo, ¿por qué es necesario decir 4 masculinos para decir 4 muchachos, 4 hombres, 4 fulanos? Digo, más allá de esa tontería, no, me parece que justamente señalaba al principio esto de que es una fuerza nueva que se hizo para reparar la corrupción de las anteriores y tiene los mismos mecanismos de ejercicio brutal del poder que siempre tuvieron las policías en este país. ¿Esto es corrupción o es falta de idoneidad o son las dos cosas? Yo no lo llamaría corrupción, me parece que corrupción es una palabra que usamos demasiado y con demasiada facilidad. Lo llamaría abuso de poder, en una situación en la que creen que no hay límites para su poder. O sea, creen que pueden hacer lo que quieren. Y lo hacen. Y como ustedes estaban diciendo, a las 11, ya sigue pasando el tiempo, a las 11:22 seguramente sigue sin haber un juez que les ponga límites. Sí, y no va a pasar, digamos, no va a pasar esta noche, sí va a pasar que lo van a terminar deteniendo, pero sí que no va, no sé, después no me puedes mentir la realidad, pero puedo afirmar que esta noche no va a pasar, seguramente en el día de mañana finalmente esto se solucione, ¿no? Pero tuvo que pasarse todo este dolor y todas estas horas donde una familia no solo vivió esta situación, el encubrimiento que intentaron después, sino que además la justicia no le responde. Va a ser uno de los temas, sin duda, del que vamos a ir hablando esta semana. Pero además de este tema, y yo estaba pensando mientras vos hablabas, Martín, cuánto tiene que ver, y yo te empecé preguntando por la desigualdad. Hay algo acá que tiene que ver, que esto es la policía, pero con nuestra desigualdad, la económica. Hoy, Maru, tenías los números. Claro, porque hoy salieron los datos del INDEC nuevos y con 2 salarios mínimos en la Argentina, o sea, si vos cobras no ya 1, sino 2 salarios mínimos, seguís siendo pobre. Que es, cuando charlábamos con Lu, a propósito de tu última publicación, pero además de libros anteriores, formaste parte del consejo de la mesa contra el hambre. Vamos para atrás. Somos como los chicos cuando quieren aprender a gatear, viste, que van para atrás. Sí. Y es, de alguna manera es como dramático porque nosotros seguimos viviendo acá, tenemos hijos y uno quiere vislumbrar un futuro posible en una Argentina más o menos vivible. Sí. Y es un proceso muy largo, ¿no? Hace 40, 45 años los ricos argentinos creyeron que podían armar un país tercermundista, radicalmente tercermundista, y que les iba a salir gratis. Que la exclusión de un tercio, por lo menos un cuarto era entonces, ahora es casi 2/5 de la población, de cualquier posibilidad de tener trabajo, de vivir una vida decente y qué sé yo, no iba a repercutir, simplemente lo iban a soportar. Yo creo que en algún momento creyeron eso, digo, en los años 70, cuando empezaron a excluir, cuando en la Argentina había 3-4% de pobreza y empezaron este proceso por el cual ahora hay 40% de personas bajo la línea de pobreza, se creyeron que podían controlarlo y que era gratis, como matar a alguien, digamos. Y no es gratis. Cuando un tercio de la sociedad está excluida,
obviamente se produce este tipo de enfrentamiento, porque hay mucha gente que no soporta la idea de que está afuera para siempre. Y además eso entonces crea sospechas, y además eso entonces crea toda esta estigmatización de la que hablaban ustedes antes, y eso termina en estos actos de violencia, sin duda. Yo decía recién que vos formabas parte de la mesa, que formaste parte de la mesa contra el hambre. Me pone caras, Carlos. Sí, pongo ¿Te caras arrepentís? porque no formé parte de nada. Quiero decir, estuve en el lanzamiento de la campaña nacional contra el hambre en diciembre del año 19, porque me convocó Alberto Fernández. También está Aníbal, pero no. Porque me convocó Alberto Fernández para hacerlo y porque yo creo que cualquiera que en este país lance una campaña nacional contra el hambre, yo voy a intentar colaborar de la manera que sea. Y hoy con el Pero diario eso El fue Lunes. toda mi participación. Estuve ese día en una mesa, hablé a favor de esa iniciativa porque me parecía extraordinaria y después nunca más estuve, ni me llamaron, ni nada. O sea, no es que pertenecía a ningún cuerpo del Estado. ¿Te ni nada frustra se que parezca. no... ¿Eh? ¿Te frustra que esa mesa no haya evolucionado? No la mesa, me frustra que la campaña no haya evolucionado, porque mi convocatoria tiene que ver con que antes de que Alberto Fernández fuera presidente nos encontramos, yo le llevé mi libro sobre el hambre y le planteé que me parecía, como le habría planteado a otros líderes políticos antes, que me parecía urgente que la Argentina solucionara, siendo un país que se dedica a producir alimentos, el hecho de que una parte significativa de su población no coma suficiente. Y que eso se puede hacer siempre y cuando la base de esa solución no sea el asistencialismo que vienen ejerciendo nuestros gobiernos desde hace muchas décadas. Y entonces, y Alberto Fernández parecía estar de acuerdo con eso. ¿Te creíste? Bueno, le quise creer, qué sé yo, cuando viene un tipo que va a ser Elegiste presidente de creer. la nación y te dice sí, lo vamos a hacer y vamos a... Mira, no le Martín, crees, ahora claro. se relanzó el gobierno de Alberto Fernández, así que capaz te vuelven a convocar en esta segunda etapa. Bueno, Hay esta vez va a ser más intento. complicado, pero lo que te quiero decir es que no es que me dé pena o no pena, sino que constaté después que prácticamente todo lo que se vio que hicieron es asistencialismo del mismo estilo que el que se venía haciendo en la Argentina desde siempre, o sea, nada que vaya a cambiar nada. Decime, Maru,